Queremos presentar a Gabriela Meyer, abogada, magíster en Gerencia y Políticas Públicas y magíster en Urbanismo, que nos va a hacer la presentación sobre la institucionalidad para el patrimonio. Gabriela. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente les agradezco haberse quedado hasta esta hora para escuchar la charla de un abogado. Desde ya, por eso, gracias. Y en ese contexto, y para hacer algo innovador respecto a la gente de mi profesión, voy a tratar de hablar poco. Para hablar de la institucionalidad para la gestión del patrimonio, querría que se conecten con lo que escuchamos fundamentalmente en la charla de la mañana, más las cosas de la intervención de la tarde. Lo primero, para hablar de la gestión, de la institucionalidad para la gestión del patrimonio, es ir del concepto al modelo. ¿A qué me refiero con esto? Primeramente, plantearse qué es lo que es institucionalidad de la gestión para el patrimonio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de diseñar una institucionalidad para gestionar el patrimonio cultural de la ciudad? La institucionalidad para la gestión del patrimonio, el preguntarnos por el quién, nos lleva a hablar sobre el concepto de institucionalidad, que en este caso es arbitrario. Cuando hablemos en este panel acerca de institucionalidad para el patrimonio, nos vamos a referir básicamente a esto, a diseñar o a definir un conjunto de organismos, esto es, el actor, el quién, que dotados de un conjunto de determinadas facultades y a través de determinados canales o procedimientos, ejecuten gestión patrimonial. O sea, el quién, el qué y el cómo. Estamos hablando, por lo tanto, cuando se habla de institucionalidad para la gestión del patrimonio, no del contenido de la gestión patrimonial. Eso es materia del plan de gestión. Y un plan de gestión, como ustedes muy bien pueden ver, tiene distintos tipos de contenido. El plan de gestión de Quito tenía un contenido y unos centros focales completamente distintos a los planes de gestión, por ejemplo, europeos. Cuando hablamos, por lo tanto, de institucionalidad para la gestión del patrimonio, no se habla del contenido de la gestión patrimonial, sino del soporte para realizar aquella gestión. O sea, no es una cuestión de contenido de la gestión, porque eso es materia de política pública y de plan de gestión, sino del soporte del conjunto de organismos que van a desarrollar la gestión patrimonial. Sentado ya entonces cuál es el concepto, vayamos al modelo. Cuando uno revisa los modelos de institucionalidad para la gestión del patrimonio a nivel mundial, se encuentra con una amplísima diversidad y esta diversidad básicamente cruzada o agrupable en tres sistemas. Sistemas de naturaleza pública, sistemas de naturaleza privada y sistemas de naturaleza mixta. Cuando yo hablo de un modelo institucional público, me refiero a que ese estado o esa ciudad, en este caso, como Valparaíso, tiene un conjunto de órganos netamente públicos que llevan adelante la gestión del patrimonio. Ejemplos de órganos públicos que pueden desarrollar gestión patrimonial tienen ustedes ahí. Puede ser de nivel central, como en el caso de los ministerios, o de nivel central a nivel de consejos, como es aquí en Chile el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. No solo de nivel central, sino que también pueden ser de nivel local. A nivel público, el ejemplo clásico, aquí en Chile y en diversas partes del mundo también, los municipios. Pero no solo en ellos se agota la posibilidad de pensar en órganos públicos que lleven adelante la gestión del patrimonio. También tenemos incluso empresas públicas. Piensen ustedes en la empresa de desarrollo del Centro Histórico de Quito, que si bien se llama empresa por su contenido empresarial, era fundamentalmente desde su perspectiva original pública. El modelo privado, y en esto tampoco hay ningún misterio, evidentemente es aquel en el cual uno o más órganos de naturaleza jurídica privada, o sea, como están constituidos, privadamente, y por favor, no me refiero a los miembros que lo integran, sino a la categoría que tienen en el derecho. Me explico. Cuando usted compra acciones de una sociedad, usted es un particular, ¿no es cierto? Y usted es completamente distinto de la sociedad para la cual compró acciones. Cuando usted forma una corporación o una fundación, todos los organismos que confluyen en ella y que se hacen socios de esta corporación o de esta fundación pueden ser privados o pueden ser públicos. Pero la categoría jurídica de esa entidad, la de entidades distintas de los socios que la conforman, es privada. En materia, por lo tanto, de gestión privada, los órganos tradicionales para entender cómo se hace gestión en materia privada son corporaciones de naturaleza privada, fundaciones de naturaleza privada y empresas también de naturaleza privada. Y finalmente el modelo mixto.
el mayor y más ampliamente utilizado, que implica que un conjunto de órganos públicos y uno o más órganos privados conjuntamente, valga la redundancia, llevan adelante la gestión patrimonial. Por lo tanto, el modelo mixto es aquel en el cual hay una conjunción de ambos tipos de órganos que desarrollan la gestión. Ahora, ¿qué pasa cuando hay que construir un modelo para la gestión del patrimonio cultural de esta ciudad, de Valparaíso? Primero, los principios, aquellos que nos inspiran. Los principios en este caso fundamentalmente son dos. Primero, la integralidad. ¿A qué me refiero con la integralidad? La integralidad vista desde una tríada de perspectivas. El soporte institucional, o sea, el conjunto de órganos que lleve a cabo la institucionalidad del patrimonio en Valparaíso, tiene que ser integral en el sentido de no afincarse a un tipo de patrimonio. Tiene que ser funcional para poder gestionar tanto el patrimonio material, como es el que reconoce la Convención del 72 UNESCO aquí en el 2003, como el patrimonio cultural inmaterial, que la UNESCO está protegido por la Convención de Salvaguardia del año 2003. Tiene que servir para gestionar el patrimonio que cuenta con un reconocimiento oficial internacional, el que cuenta con un reconocimiento oficial nacional, esto es, en materia del patrimonio, las zonas típicas, la zona de conservación histórica, pero también por el patrimonio que aún no está reconocido. Y todos sabemos la riqueza del patrimonio de Valparaíso, especialmente en materia inmaterial, que no cuenta todavía con un reconocimiento oficial. Entonces, el soporte que se construya debe ser apto para poder gestionar todo tipo de patrimonio, el material e inmaterial, el reconocido o no reconocido, el actual y también el potencial. No porque Valparaíso posea más o menos zonas reconocidas internacionalmente, la institucionalidad va a dejar de servir. La idea es que sea apta para gestionarlas todas. Segundo, integralidad desde la perspectiva de la gestión patrimonial, del concepto de gestión patrimonial. Esto quiere decir que el organismo que lleve adelante la gestión patrimonial pueda hacer todo aquello cuanto sea posible. No solo conservar el patrimonio y proteger el patrimonio, sino realizar todas aquellas actividades en relación al patrimonio constitutivas ampliamente del término gestión, conjugando la visión tradicional y primaria con que se empezó a gestionar el patrimonio, que es la visión conservacionista, con aquellos que ven en el patrimonio un motor de desarrollo socioeconómico para la ciudad y para la comunidad que la habita. Entonces, estamos hablando de todos aquellos verbos rectores en relación a la gestión del patrimonio que ustedes pueden imaginar. La identificación, la salvaguardia, el estudio, la educación, la significación, la regulación, la articulación, el fomento, la promoción, la conservación, la protección, etc. El modelo, por lo tanto, integral desde la perspectiva del patrimonio que soporta, integral desde la perspectiva del tipo de gestión que puede hacerse e integral también desde la perspectiva de los actores, que es uno de los aspectos que se ha tratado en las distintas conferencias y paneles a los que hemos asistido hoy día. ¿Por qué integral? Se ha dicho que la ciudad es un organismo vivo, se le ha tratado de sistema. Desde la perspectiva sistémica, imagínense también ustedes el cuerpo humano, es uno de los clásicos sistemas. Uno no puede funcionar sin la mayoría de sus órganos, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, ¿por qué? Porque todos aquellos órganos cumplen una función. Uno no podría imaginarse la ciudad sin una multiplicidad de actores que efectivamente confluyen en ella. La integralidad desde la perspectiva de los actores implica, por tanto, que deben reunirse para hacer gestión del patrimonio todos los actores que tengan o competencia legalmente definida o interés en ello. No solo la autoridad pública, no solo la empresa privada, no solo el habitante, todos. Eso es integralidad desde la perspectiva de los actores, que intervengan, que tengan la posibilidad de intervenir institucionalmente todos aquellos quienes deseen intervenir en la gestión del patrimonio. Por lo tanto, integralidad desde el objeto, desde la función y desde el sujeto. El segundo principio, así como hablamos de que la integralidad, hablemos también de la localía. ¿A qué se refiere la localía? A que la gestión patrimonial en Valparaíso tiene que ser hecha desde Valparaíso por las particularidades que ya muchos de los panelistas han señalado, por o a través de Valparaíso, o sea, una gestión de fuente de contenido local, y hacia Valparaíso con una mirada de ciudad. No implica esto que no puedan existir políticas, por favor, de nivel central, pero sí tiene que existir un soporte institucional que desde la perspectiva estrictamente de la ciudad, con la confluencia de todos los actores, pueda
tanto dictar política pública en materia local patrimonial como implementar o ejecutar esa política pública. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de localía, aquello a lo que nos estamos refiriendo es a la instauración de un mecanismo de descentralización o la profundización de los mecanismos de descentralización que bien sabemos que en nuestra legislación son bastante escasos, menos aún en materia patrimonial. Y ya que hablamos de los principios que inspiran el diseño de la propuesta, hablemos también de la limitación. Y las limitaciones son de dos tipos. Por un lado están las condiciones predeterminadas. Cuando uno diseña una institucionalidad, en este caso para la gestión del patrimonio, tiene que basarse no en un ideal, porque si no yo me pondría, como buen abogado, a proponer puras reformas de leyes, en los que podríamos terminar 20 años después. Hay que generar un modelo de la institucionalidad para la gestión del patrimonio que pueda desarrollarse hoy con las herramientas que hoy día existen y con las condiciones de la ciudad que hoy día están. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, el Estado de Chile asumió ciertos compromisos con UNESCO. Por lo tanto, la gestión del patrimonio de Valparaíso como ciudad es una cuestión de Estado, no solo de la ciudad. El Estado no puede abandonar a este sitio de patrimonio mundial. Segundo, y eso ya nos indica que de los modelos que revisamos a nivel internacional, evidentemente uno que fuera exclusivamente privado ya aparece como no propiamente adecuado porque hay un organismo público, el propio Estado de Chile, que fue el que asumió un compromiso con UNESCO. Por lo tanto, la dimensión pública tendrá que estar representada en el modelo. En segundo término, el administrador del sitio. El administrador del sitio de patrimonio, a diferencia de los otros 4 sitios de patrimonio mundial de Chile, en el caso de Valparaíso también es un organismo público. Un organismo público de nivel local, la Municipalidad de Valparaíso. Otro refuerzo más que ya nos hace pensar que el modelo de institucionalidad que vamos a proponer o bien va a ser solo público o bien va a ser mixto. Exclusivamente privado no puede ser porque la necesidad de integrarse por actores públicos está aquí. Y en tercer término, Valparaíso, a diferencia de los otros 4 sitios, tiene una condición de ciudad, una ciudad viva, una ciudad en desarrollo y también un organismo multivocacional, multisectorial, integrado por tantos actores como actividades en ella se realizan. Estas son las condiciones predeterminadas. Pero la otra limitación importante es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, yo se lo puedo decir como buen abogado, rige para todas las actividades de la vida de la persona. Si usted se va a casar, tiene que hacerlo conforme a la ley. Si usted va a celebrar un contrato, desde que va a comprar un chicle o se va a comprar una casa, tiene que hacerlo conforme a la ley. Si usted va a diseñar institucionalidad en cualquier materia, tiene que hacerlo conforme a la ley. Y en materia de institucionalidad para la gestión del patrimonio, evidentemente, también hay que hacerlo conforme a la ley. ¿Qué significa, en este caso, hacerlo conforme a la ley? Como está involucrado como administrador del sitio la municipalidad, hay que regirse por el principio de legalidad. Todos tenemos que respetar la Constitución y las leyes, pero en materia pública, el principio de legalidad implica actuar dentro de las competencias estrictas que la ley señala. Por lo tanto, si la municipalidad va a intervenir en esta gestión del patrimonio, solo lo puede hacer a través de las formas que la legislación le permite, y no más allá, y le permite expresamente. En segundo término, derivado de este principio de legalidad, vamos a decir que si queremos respetar la integralidad que implica la incorporación de todos los actores, la ciudadanía, el sector privado y también la municipalidad, pero la municipalidad tiene estas cortapisas legales que le impone el ordenamiento jurídico, la municipalidad solo puede relacionarse a nivel de institucionalidad con el resto de los actores, con la ciudadanía, con el sector privado, con el resto de los organismos públicos, ¿a través de qué? A través de las posibilidades que la legislación establece. Y desde esa perspectiva, a las municipalidades, la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades les da escasas posibilidades de relacionarse a través de instituciones, de constituir órganos. Siempre les dice usted puede firmar convenios, pero integrar órganos, la municipalidad lo tiene bastante vedado. ¿Qué puede integrar para aliarse con los privados de una municipalidad? Básicamente corporaciones y fundaciones. Y no cualquier corporación y fundación. Las fundaciones no nos sirven. ¿Por qué? Porque las fundaciones son un conjunto de bienes, de cosas, de dinero asociadas a un fin. Y justamente lo que aquí falta, lo que se ha visto, es la existencia de un enorme déficit presupuestario. Por lo tanto, ya la idea de una corporación nos empieza a hacer más sentido.
Pero las municipalidades no solo están limitadas porque pueden ser corporaciones o fundaciones. Los tipos de corporación que pueden hacer también son súper limitados, y son básicamente 4. ¿Qué implica esto? Que cuando uno va a diseñar institucionalidad para gestionar el patrimonio cultural de una ciudad, en este caso Valparaíso, uno tiene que trabajar dentro de las opciones que la legislación ofrece con la más conveniente. Lo que implica necesariamente trabajar en un modelo subóptimo, porque el óptimo implicaría modificaciones legales. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es tremendamente restrictivo y le da muy pocas facultades a las municipalidades. Entonces, centrado en los principios de integralidad, como ya lo expliqué, y de localía, y en las limitaciones que fundamentalmente impone el ordenamiento jurídico, ¿qué tipo de modelo vamos a construir? Necesariamente ya dijimos que no puede ser enteramente privado, ¿no es cierto? Pero si vamos a hacer una gestión realmente integral que incorpore a todos los actores, tampoco puede ser netamente público. Por lo tanto, lo que se construye es una propuesta de modelo de gestión mixto, que involucre tanto a los privados, entendido como todo lo que no es público, como a lo público. Y en virtud de las posibilidades escasas que le asisten a las municipalidades, que es el administrador del sitio, en virtud de la legislación, para hacer una gestión patrimonial integrada local en Valparaíso, la propuesta consiste, por un lado, en centrarse en una dimensión pública, que implica decir el administrador del sitio ya existe y tiene una unidad de gestión para el patrimonio cultural de la ciudad que ya existe, que debe ser reperfilada, perfeccionada para que pueda cumplir mejor su función. Y por lo tanto, la propuesta ahí implica una propuesta de mejoramiento, pero también la propuesta tiene una dimensión de creación, que implica un organismo privado. Privado, insisto, no solo porque todos los que confluyen en este organismo sean solo privados, sino porque la naturaleza jurídica de ese organismo, independiente de quienes la conformen, es privado. En este caso, una corporación, ya dijimos por qué, y una corporación de tipo cultural, porque de las 4 posibilidades de corporación es aquella que más se aviene con el objeto que andamos buscando. Y fundamentalmente, ojo, una corporación cultural multisectorial, eso significa con participación municipal. No una corporación netamente municipal como ustedes conocen las corporaciones de salud, educación, porque de hecho mucha gente en algunas intervenciones anteriores, cuando se estaba construyendo la propuesta, malentendía y preguntaba, ¿como otra corporación municipal más? No, señor, esto no es una corporación municipal, es una instancia de articulación de todos los actores de la ciudad, donde la municipalidad participa, pero claramente no es la única. ¿Y cuál es la justificación o el conjunto de justificaciones para proponer este modelo en general? Primero, hay que cumplir los compromisos con UNESCO. Eso es obligatorio y eso es responsabilidad del Gobierno de Chile. Por lo tanto, ya dijimos que en alguna parte el modelo tiene que ser público. Segundo, no es posible que el sector público delegue algunas funciones en los privados. Por ejemplo, la función de normar, la función de establecer regulación, como decía el panel anterior, es fundamentalmente pública. La función de control, si los privados siguen o no las normas, las reglas del juego, también es pública. Por lo tanto, eso también nos indica que el modelo en alguna parte tiene que ser público. Sin embargo, también se dijo en los 2 paneles anteriores que la dimensión pública es incapaz financieramente de sustentar toda la gestión. Y ello además se condice con que si queremos realmente construir un modelo para la gestión integral, esta institucionalidad implica la incorporación de todos los sectores que no sean netamente el público. Hay 2 justificaciones para que este modelo institucional tenga una dimensión privada. Y el tercero es una cuestión netamente de conveniencia. Todos los que trabajan en el sector público bien saben lo engorrosos y lentos que son los procedimientos. ¿Y por qué? Porque están excesivamente normados. Uno podría decir, claro, las normas se ponen para que nadie se arranque con la plata, que es de todos los chilenos, de acuerdo, pero ¿en qué redunda eso? En que para hacer una licitación de repente, como en el caso de Nelce Sepúlveda, que está en el panel anterior, llega esperando 1 año para firmar un contrato. En materia privada, en cambio, los procesos son absolutamente rápidos. Si uno tiene la decisión y tiene las lucas, el proyecto se hace. Y esa celeridad y flexibilidad de los procedimientos de operación también es querible, es deseable al momento de hacer gestión de ciudad. Por lo tanto, el modelo mixto desde todas estas justificaciones aparece como el más tentador, el más adecuado. Ahora, ¿qué tipo de modelo mixto? Ya dijimos, por un lado la municipalidad y por el otro esta corporación.
¿Qué respecto a la municipalidad? Ya habíamos dicho que respecto a la municipalidad lo que se hace es una propuesta de mejoramiento, y de mejoramiento en particular a su unidad de gestión ya determinada, que es la Dirección de Gestión Patrimonial. Porque en este contexto, habida cuenta que se formula un plan de gestión y se consensúa sus lineamientos generales con la ciudadanía, ¿qué se debe hacer o qué características tiene, por lo tanto, consecuencialmente, en este contexto, la municipalidad respecto a la gestión del patrimonio? Se busca hacer un reperfilamiento. ¿Hacia qué? Hacia una municipalidad que a través de su unidad de gestión patrimonial implemente la estrategia política patrimonial que está definida. Implemente el plan de gestión. Implemente dentro de este contexto el plan de gestión no solo directrices o estrategias políticas, sino que implemente un plan de manejo y un sistema de control o monitoreo, que además efectivamente puede hacer articulación con distintos tipos de actores, ¿no es cierto?, a distintos niveles, que sea, como es hasta el día de hoy, soporte técnico de evaluación de iniciativas de intervención. No significa que la unidad de gestión hasta ahora haya estado haciendo, por favor, todo mal, ni mucho menos, se le reconoce claramente su labor. Pero la idea es reperfilarla para que en una ciudad tremendamente demandante se centre en hacer aquello que le corresponde técnicamente hacer, que tiene que ver fundamentalmente con la implementación del plan de gestión y el sistema de control y monitoreo, para saber si estamos cumpliendo los compromisos con UNESCO, para saber si estamos cumpliendo con este plan de gestión, que por lo demás es un requisito UNESCO, como ya se dijo, saber cuáles son las condiciones del sitio y si efectivamente lo estamos resguardando como decimos que lo queremos resguardar. He ahí la labor de reperfilamiento. A nivel privado, en cambio, ya dijimos que el organismo de naturaleza jurídica privada es una corporación de carácter cultural para, como dice la ley, la promoción y la difusión de la cultura, en este caso del patrimonio cultural. Por lo tanto, hacer gestión lo más amplia posible a través de los vocablos explícitos que nuestra legislación nos permite. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuáles son los acentos de esta corporación? Primero, ya dijimos que era una corporación multisectorial, no netamente municipal. Y cuando me refiero al órgano que es un órgano multisectorial, miren ustedes por favor hacia su izquierda, algunos de los actores que se propone que efectivamente deban integrar la corporación. Primero, el administrador de la ciudad. No se puede hacer una gestión realmente coordinada y articulada si el administrador de la ciudad por ley y el administrador del sitio de patrimonio ante UNESCO no está incluido, ¿no es cierto? Pero ojo, tan importante como el administrador de la ciudad es el residente o habitante de la ciudad. Porque los habitantes de la ciudad no solo son los que confluyen, constituyen el patrimonio junto a la dimensión construida, sino los que viven y actualizan el patrimonio. Son ellos los que se benefician de políticas públicas adecuadas, pero también son ellos los que sufren con políticas públicas inadecuadas. Desde esa perspectiva, la propuesta, una de las cosas innovadoras que trae, es la integración del directorio de esta corporación en forma permanente por la alcaldía y también por un representante de los habitantes, en forma paritaria. Y eso hasta ahora es una cosa que no se había hecho. Segundo, piensen en los conceptos de Valparaíso que están ahí. Valparaíso es capital cultural, Valparaíso es ciudad universitaria, Valparaíso es ciudad puerto y Valparaíso es ciudad turística. Desde esa perspectiva, a nadie le extrañaría que debieran integrar esta corporación las instituciones de educación superior, aquellas instituciones vinculadas a la actividad portuaria marítima, y aquellas instituciones vinculadas a la cultura y al rubro de turismo, gastronomía, turismo, hotelería, servicios, etc. ¿Qué es lo que se busca con esta corporación? Se busca crear ahora, suplir, por eso yo decía un modelo subóptimo, suplir una falencia del ordenamiento jurídico chileno. Se busca, ya que no es obligatorio, crear un organismo que pueda servir de instancia de articulación de los actores de la ciudad, porque por ley no está creado. Existe para la conservación del patrimonio ambiental. Hay un consejo de ministros, cuando uno hace legislación ambiental, que también es conservación de patrimonio, en este caso ambiental, está bastante más avanzada en Chile que la legislación de conservación del patrimonio cultural. Piénsase, por ejemplo, en la Constitución de la República. La conservación del patrimonio ambiental está consagrada en la misma Constitución como parte de la función social de la propiedad. La conservación del patrimonio cultural, no tiene el mismo estatus. Bueno, para solucionar en cierta medida, porque para solucionar de verdad se requiere un cambio de ley, para solucionar en cierta medida, con un humilde esfuerzo, esa falencia es que este modelo, como ya decimos subóptimo, apunta como una de las novedades a crear un organismo
de integración voluntaria, obviamente no obligatoria, pero que permita la confluencia de los distintos actores de la ciudad para que tengan una mesa donde sentarse a converger, conversar y converger sus distintas posturas y sus distintos intereses, porque efectivamente la ciudad y su patrimonio lo hacemos todos. Además, ¿cuál es la gracia de esta corporación? Que a diferencia de lo que le pasa en materia pública al municipio, tiene una capacidad de función mucho más amplia. ¿Por qué? Porque el municipio solo puede hacer lo que la ley le permite, así, constreñido. En cambio, en materia pública uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. O sea, todo lo que la ley no le prohíbe a la corporación lo puede hacer. O sea, puede hacer bastante más cosas. En tercer término, más abajo, flexibilidad de procedimiento. Lo puede hacer, como ya decíamos, más rápido. Además, es un canal de captación de recursos. Ya dijimos, es muy difícil, y por eso yo me alegré mucho la noticia hoy día cuando dijeron que había recibido la municipalidad una donación para poder instalar la Escuela de Artes y Oficios. Ahora, la donación es modal. ¿En qué sentido? Se le pone una condición, destínala a esto, señor municipalidad. Si usted no la destina a esto, yo le rescindo evidentemente la donación. ¿Por qué? Porque es difícil donarle o entregarle dinero a un órgano que sabemos, y no por su culpa específica, tiene un déficit importante de fondos. La corporación no. Entonces, hay multiplicidad de organismos que sí podrían más fácilmente aportar con dineros, que es lo que normalmente falta, a la gestión de la conservación del patrimonio cultural de la ciudad, canalizándolos, encauzándolos hacia un organismo privado, que además podría dar garantías, porque como están la mayoría de los actores representados, bueno, es distinto, no se lo estoy dando a cualquier privado, es un organismo de naturaleza privada, pero de conformación completamente multisectorial, o sea, público-privada. Y finalmente la sustentación económica. ¿Por qué esta corporación es distinta de las corporaciones municipales, además de todo lo que ya hemos dicho? Porque en todas las corporaciones, estas deben ser sustentadas por todos sus socios, no solo por la municipalidad. La municipalidad es un socio. Y se crea en la propuesta, hay un pequeño conjunto de profesionales altamente especializados, definidos por perfil de cargo, que lleven adelante la gestión, para que este organismo sea un organismo articulador, captador, gestionador. Por lo tanto, no son tantos los recursos que necesita para funcionar. Sí necesita agenciarse recursos para financiar proyectos, ¿no es cierto? Pero no para su funcionamiento operativo. Y además, si ese funcionamiento operativo lo dividimos entre todos los socios, resulta bastante menos salado que crear una nueva corporación municipal. En ese contexto, por lo tanto, la propuesta apunta a un modelo mixto con los acentos y características que ustedes ven allí. Mayores detalles los pueden encontrar dentro de los documentos del Plan Director de Gestión Patrimonial, incluso hay una propuesta de estatutos completa ya levantada. Pero estos son básicamente los lineamientos generales para la gestión y muchísimas gracias por haberme escuchado.